Hola, muy buenas noches o mañanas o tardes, lo que corresponda, de acuerdo a su uso horario. Siendo hoy día acá desde la ciudad de Puerto Viejo, Manabí, Ecuador, donde levantamos esta señal, hoy lunes 6 de abril del 2020, y cuando acá son las 20 horas con 2 minutos. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico imagenólogo, pertenezco a la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, y estamos llegando con estos videos que los venimos haciendo desde que empezó la cuarentena, con la intención sobre todo de llevar información desde el punto de vista médico y que pueda ser consumible y al alcance de la población en general, con la idea de despejar ciertas dudas, de una u otra manera destruir bulos y bueno, que puedan tener una fuente confiable en cuanto a lo que está ocurriendo con el COVID-19 y esta pandemia mundial que estamos atravesando. Dicho aquello, lo primero siempre importante es la solidaridad para las personas que están padeciendo la enfermedad como tal, que se encuentran convaleciendo, e incluso también aquellas personas que están presentando otro tipo de enfermedades y que lastimosamente por como estamos viviendo es muy complicado que puedan resolverlo por ahora. Así que mucha solidaridad a esa gente, a esas personas y a esas familias que están atravesando por aquello. Y obviamente para aquellos ciudadanos que ya han perdido algún ser querido, algún cercano, también nuestra solidaridad, tanto por COVID-19, que de por sí ya es una tragedia, cuanto por algunas otras patologías que de pronto en algunas otras circunstancias pudieron haber sido controladas, ¿sí? Así que nosotros, me imagino que toda la parte médica y nosotros quienes hacemos la parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, nos solidarizamos enormemente por todo ello, ¿sí? Existe un grupo también muy valioso de colegas médicos que han partido su viaje al infinito y obviamente nuestro saludo y abrazo fraterno para todas esas familias que están padeciendo esa ausencia de esas personas, ¿no? Sí, bueno, nuestra temática de abordar este tipo de video es primero tomar en cuenta unas cuantas puntualizaciones que quedaron del día anterior, luego hablar sobre estadísticas, luego tenemos un pequeño segmento que se denomina Rincón del Médico, y luego hablamos de bulos, si es que hubieran, y finalmente cosas positivas. Y damos paso a cualquier tipo de comentario, sugerencia, pregunta que ustedes puedan escribirla aquí y que al final yo la leo gustosamente, ¿no? En ese sentido, el día de ayer estuvimos hablando sobre las pruebas que tienen que ver con las pruebas rápidas, estas pruebas que tenían, o al menos deberían tener una sensibilidad del 80%. Entonces, cuando nosotros mencionamos que una prueba tiene que tener una sensibilidad específica, significa que dependiendo del porcentaje, la prueba tiene mayor o menor capacidad de poder detectar a la gente que tiene el problema. En este caso, por ejemplo, si yo agarrara a 100 personas que tienen COVID-19, hago una prueba X y esta prueba tiene una sensibilidad del 80%, significa que esas 100 personas debería atrapar yo con mi prueba a 80. Puede que 20 se me escapen, pero al menos me tiene que dar ese margen. Porque existieron pruebas que salieron al mercado y que tenían una sensibilidad del 30%, lo que significaba que no pesquisaban casi nada. Incluso teniendo un porcentaje del 50% era similar. Entonces, en virtud de ello, David Javier Menéndez, médico especialista en medicina familiar, él nos comenta sobre la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas aumentan con el pasar de los días. En menos de 7 días es menos del 50% y en más de 14 días muy cercano al 100%. También es un dato interesante porque esto tiene que ver con la producción de inmunoglobulinas. Entonces, normalmente en esta cascada de eventos que se producen, la primera inmunoglobulina que va a comenzar a aparecer inmediatamente va a ser la IgM. Entonces, en el día séptimo ya comienza a tener un repunte de esta inmunoglobulina y probablemente el día 21 ya tienda a desaparecer. Y luego la IgG, ya desde el día 14, va a comenzar a empezar su repunte y probablemente se mantenga por mucho tiempo, porque la IgG es la que me da una memoria de tipo inmunológica y por ende una persona que ha estado ya expuesta al COVID-19 pudiera en teoría afrontar de mejor manera si volviera a exponerse, porque su cuerpo ya puede reaccionar directamente a el virus, ¿sí? Y el virus que se llama SARS-CoV tipo 2.
Muy bien, en ese sentido es interesante entender que las pruebas rápidas se manejan de esa forma y se denominan rápidas porque en teoría las pruebas rápidas deberían darme su resultado en un lapso de unos 15 a 45 minutos, ¿sí? Mientras que las otras pruebas que se realizan, que probablemente tendrán una mayor sensibilidad y seguro mayor especificidad, sin embargo, al tratarse de unas pruebas que ven simplemente los segmentos de ARN que tiene el virus, estas pruebas automáticamente, ¿sí? Tienen otro periodo en cuanto a yo obtener resultados, que incluso en el Ecuador esto está variando entre 48 y 72 horas, para que tengan una idea. Y así es que tengo el represamiento en cuanto a la cantidad de estudios que dicen he hecho tantas pruebas, pero apenas tengo tantos resultados. Y eso lo tomo en cuenta ahora como dato, porque ahorita que voy a hablar de estadística, voy a presentarles cómo se están dando los datos de hoy y vamos a tener presente alguna consideración. Muy bien, eso era el aporte en cuanto al día de ayer y agradecemos siempre es muy asiduo el doctor David Javier Menéndez y en estas apreciaciones que de una u otra manera sirven también para puntualizar los datos. En cuanto a estadística, y aquí la estadística que nosotros damos es la que el Ministerio de Salud Pública la otorga y es estadística que al menos el día de hoy la ha dado a corte de 10 de la mañana. Entonces, en esta estadística, primero aparecen solo 4 datos ya, ¿sí? No aparecen lo que antes o anteriormente veníamos también mencionando dentro de lo que el Ministerio de Salud estaba otorgando, que eran los casos con sospecha. No los están colocando. Así como modificaron los casos curados a casos que ya están denominando ahora como casos que con alta hospitalaria, así también ahorita han modificado y ya no tengo los casos sospechosos, ¿sí? Que sin embargo sirve de parámetro para ver qué cantidad de pruebas están haciendo probablemente. Entonces me parece un desatino, ¿sí? Salvo que lo estén colocando como parte de otra estadística y que por eso no lo hayan puesto. Pero en todo caso, como lo veníamos observando, no se presenta así. Bueno, de los casos confirmados ahora, y según fuente del Ministerio de Salud Pública, tenemos 3.747 casos confirmados, hay 191 personas fallecidas, casos descartados 3.843 y casos con alta hospitalaria 100. Y si vemos lo que ellos mismos manifiestan, se han tomado 13.039 pruebas. Entonces, si yo sumo 3.700, digamos que fueran 4.000, 3.800, digamos que fueran 4.000, son alrededor de 8.000 casos entre confirmados y descartados. Por lo tanto, tengo 5.000 casos que no me dan referencia. Tengo que asumir que son los casos con sospecha y que todavía no se sabe. Entonces, esos probablemente, de esos casos, yo les digo, probablemente al menos un 30-40% podría pensar yo que se trata de casos sospechosos. Así que significa que a esa cifra probablemente se le deben de sumar unos 2.000 o 2.500 casos más, que era lo que más o menos corresponde a esto. Entonces es interesante tener muy claro los datos, cómo me los entregan, y tengo muy claramente que percibir que estos datos, que en base a lo que me dan, pudieran ser los fidedignos. Yo sé que existe la posibilidad de que uno considere que hay un sesgo de información y es muy probable que lo haya, ¿sí? Sobre todo en los casos confirmados que por no realizar la suficiente cantidad de pruebas lo voy a tener, y en el caso de las personas fallecidas, que es muy probable que tenga un sesgo también muy importante. Y en este sentido, aún teniendo estos casos, yo les voy a dar la presentación de un informe que hay y vamos a incluso entender la magnitud del problema, ¿no? En virtud de eso, el día de ayer el viceministro de Salud informó algo sobre la cantidad de profesionales que están infectados e incluso algunos conocemos la cantidad de pacientes, sobre todo en la parte médica, en la provincia del Guayas, que han fallecido. El ministro Ceballos hoy día contradice a Carrasco y dice que solo hay 417 profesionales de salud contagiados con coronavirus y manifiesta, voy a leer textualmente, dice que hay 417 profesionales de salud que han dado positivos a las pruebas de coronavirus, que cumplen cuarentena, unos con un periodo de aislamiento, y una vez que se recuperan y haya ganado inmunidad podrán reingresar a sus labores. Son más de 1.600 casos entre médicos, enfermeras y tecnólogos que están contagiados con casos positivos de COVID-19 y que la cifra también incluye personal administrativo que labora en los hospitales.
Para suplir las ausencias necesarias del personal que va causando bajas, las autoridades han iniciado un proceso de contratación y el viernes anunciaron nuevas plazas para 700 médicos, enfermeros y auxiliares, un centenar de los cuales se han incorporado a los hospitales de Juan Mosur y Monte Sinai. Entonces, a mí me parece que la noticia acá tiene cosas inexactas, hay inexactitudes y sí es conveniente puntualizar. Sí, primero, es probable que él manifieste que haya 400 profesionales de salud que han dado positivo, pero es muy probable que él puede que no sepa que no hay la suficiente cantidad de pruebas que le han realizado al personal de salud. Por tanto, si yo realizara la suficiente cantidad de pruebas, me diera cuenta que la cifra es muy significativa en cuanto al alza superior y no lo que él está manifestando en base a los documentos que le pasan. ¿Y por qué yo digo esto? Porque lo tenía como casos positivos, pero lo voy a adelantar. Hoy, por ejemplo, el día de hoy en la ciudad de Manta, en el 10 de Manta, ya hicieron pruebas rápidas a alguna cantidad de personal y ya algunos demostraron ser positivos. Por ende, ¿qué significa? Que si yo hiciera pruebas a mucha gente del personal de salud que estuvo en contacto cercano con algo positivo, probablemente la cifra va a ser muy, pero muy grande en comparación a lo que tenemos. Entonces, yo no lo puntualizaría de esa manera de tomarlo como un dato somero, porque es muy importante que la primera autoridad manifieste la cosa de la forma más real. Una cosa. Dos, que sí es verdad que han presentado poder llamar a plazas, 700 plazas para médicos, enfermeras, auxiliares, es real. Pero ¿qué está ocurriendo con el Ministerio de Salud? Que está dando contratos temporarios que duran entre 3 a 6 meses. Y eso es una tomadura de pelo, porque quieren exponer a gente, ¿sí?, a que trabaje y solo darles 3 o 6 meses de estabilidad laboral. O sea, si yo al menos les voy a pedir ese sacrificio, lo mínimo que debería hacer como Estado es garantizarles una estabilidad laboral de 1 o 2 años, como mínimo, porque es un sacrificio que están haciendo ellos en toda esta. Entonces, me parece que es entre soberbia y una tontería que pretendan querer contratar, que tampoco lo van a hacer, no han llenado eso, que pretendan contratar a médicos, enfermeras, auxiliares, ofreciéndoles un contrato de 3 o 6 meses. De verdad que hay que ser muy al lado de los caballos. La persona que crea ese tipo de mecanismo está mal, ¿sí? Hay que buscar los recursos para que esas personas al menos trabajen 1 o 2 años. Es lo mínimo que se puede garantizar a eso. Así que dentro de lo que manifiestan hay cosas que no se manejan bien. Entonces yo les digo a cualquier persona, cualquiera de ustedes, que no tenga un trabajo, que le ofrecen la posibilidad, pero a cambio de esta situación le dice que usted va a estar con nosotros 3 o 6 meses. ¿Lo haría? ¿Lo tomaría? O sea, yo le pregunto al público en general. Quizás muchos dirán que sí, pero al menos por esa consideración de uno exponerse, lo mínimo que se puede hacer es tener un poquito más de decencia hasta para ofrecer las cosas, digo yo, ¿no? O sea, si yo fuera autoridad, yo exigiría que una persona que se expone al menos esto. Así como también de pronto hasta crear una especie de condición especial, de bono especial, ¿sí?, que se pague a los familiares de aquellas personas que en el área de salud hayan fallecido por esta pandemia. Digo yo, si se prestan las posibilidades para que los asambleístas reciban bonos por cualquier cosa, no podría ser una mala idea. En fin. Y ahora, ¿qué ocurre con todo esto y por qué probablemente van a seguir los casos? Porque las cuarentenas no se guardan como se deberían. Si ustedes ven el día de hoy que se comienza a dar un bono a la gente muy pobre, y entre el día viernes, sábado y domingo creo que también se entregó, vieron la cantidad de gente que comenzó a aglomerarse en ciudades como Guayaquil, en ciudades como aquí en Manaví, en el Carmen, por ejemplo. Sí, tengo entendido que en algunos lugares más también comenzó a aglomerarse porque también se entiende la desesperación de ellos que no tienen dinero para sobrevivir, para poder alimentarse. Y se entiende que vayan, pero se exponen a que el contagio sea masivo. Y nuevamente, los errores que se cometen ahora no se pagan mañana, se pagan en una semana, en 10 días, en 15 días, y ahí nuevamente viene toda la calamidad de cosas que estamos sufriendo. Entonces, si van a entregar un bono, ¿qué cuesta ser ordenado y decir el dígito acabado en 0 de la cédula que vaya tal día, el dígito 1 tal día, el dígito, o sea, es sentido común, no se necesita ser brillante, solo tener sentido común y evitar al máximo que la gente pueda ir. Por ejemplo, hoy día yo que por esta cuestión del trabajo también pasé por fuera de una cooperativa, ya me doy cuenta que ellos han colocado sillas que están a 2 metros cada una, donde entran grupos de a 10
y luego en la parte exterior también hay delimitado distanciamiento entre cada persona. Perfecto, está bien. ¿Sí? Pero todo ese tipo de cosas, el gobierno o las entidades encargadas de la salud son las que tienen que prever automáticamente, ¿no? Algo similar pasó en Argentina el primer día que comenzaron a dar un bono también y se armó un problema y era para los jubilados, la gente de la tercera edad, y sin embargo al siguiente día ya tomaron las rectificaciones que era del caso, como debería ser, ¿no? Pero acá verán que este tipo de cosas del bono ocurrió lo mismo hace 15 días, más o menos 10 días, cuando también otro grupo grande de gente salió a aquello. Bueno, vamos a comenzar a dar las cifras a nivel internacional, cuando ya en este momento en Estados Unidos hay 362.759 personas afectadas, en España 135.032, en Italia 132.547, en Alemania 102.024, Francia ya está tocando los 100.000, está en 98.959, China 82.665, Irán 60.500 y Reino Unido 52.274. Y Reino Unido, que incluso empezó algo laxo todo esto, y miren que lastimosamente el primer ministro, ¿sí?, Boris Johnson se contagió e incluso hoy día él ha sido ingresado a una unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos por coronavirus, ¿no? Entonces miren que las medidas, si no se llevan bien, puede afectar a cualquier persona. Puede ser tú el primer ministro de algún lado o el último de las personas en la escala laboral, al menos aparentemente, ¿no? O sea, nadie está a salvo de esto. Y en virtud de ello, los casos como se vienen manejando sobre todo en Latinoamérica, tomando en cuenta Estados Unidos, es que cuando Estados Unidos ya tenía 362.759 casos, ya tiene 10.781 fallecidos y 19.346 recuperados. Colombia está con 1.579 casos, 46 fallecidos y 88 recuperados. Perú, 2.561 casos, 92 fallecidos y 997 recuperados. Panamá, 1.988 casos, 54 fallecidos y 13 recuperados. Argentina, 1.554, 48 fallecidos y 325 recuperados. Chile, 4.815, 37 fallecidos y 728 recuperados. Brasil, 12.056, con 553 fallecidos y 127 recuperados. Venezuela, 159, con 7 fallecidos y 52 recuperados. Cuba, 350 casos, 9 fallecidos y 18 recuperados. Y Bolivia, 183 casos, 11 fallecidos y 2 recuperados. Entonces, en una información que la página que se llama Conciencia, y la pueden encontrar en Instagram, Facebook o Twitter como @conciencia CRAC, ¿sí? Ellos hacen una estadística del cuadro de letalidad de Sudamérica y miren, parece increíble, bueno, no parece tan increíble porque es lo que ha ocurrido. Con los datos que nos da el Ministerio de Salud, el índice de letalidad y que tiene que ver directamente con la mortalidad, el mayor que tiene es el de Ecuador con 2.39, le sigue Brasil con 2.34, para que tengan una idea cómo estamos, ¿sí? O sea, aún con estas cifras que tenemos y que para muchos de nosotros nos parecen que no son tan reales y que tienen mucho sesgo, aún así nosotros estamos en primer lugar en Sudamérica en cuanto a esto. Y luego a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Bueno, Paraguay tiene una característica interesante que presenta una tasa de letalidad mayor que la nuestra. Sin embargo, se supone que Paraguay está teniendo cierta confrontación con las cifras. Por eso es que nosotros pasamos a desplazarlo y a ocupar el primer puesto. Pero en Latinoamérica, los que están peores que nosotros está Guatemala y República Dominicana, para tener una idea. Entonces, imagínense cómo se va manifestando esto. Muy bien. Eso en cuanto a la estadística. Ahora vamos entrando a lo que tiene que ver al rincón médico. Y aquí voy a entrar a lo que es la parte de imagenología como tal para dejar por sentado algunas situaciones importantes. Primero, los datos que voy a manifestar corresponden a datos que se sacan del Colegio Americano de Radiología, de la ERCIR, o sea, de esta página, de esta revista que ellos mantienen.
y tienen que ver con la parte en cuanto a las técnicas de imágenes para los pacientes COVID-19. Entonces, primero hay que entender que la toma de decisiones son en casos individuales, hay que ver cada situación particular. La idea es detectar complicaciones, eso es muy importante, y luego hay que plantear diagnósticos alternativos en virtud de lo que se vea. Entonces, la tomografía de tórax, en los casos que una infección por COVID-19 no está indicada como tal, porque recuerden que el 80% va a tener casos leves. Está indicada ya en los pacientes muy graves, hay que tener presente aquello. Luego, la tomografía de tórax no debería utilizarse como una técnica de diagnóstico de precoz ni de screening, ¿sí? O como una técnica de primera línea para el diagnóstico de la infección por COVID-19. Lo de primera línea tienen que ser los test, los hisopados, las pruebas de laboratorio. Eso es la primera línea. Entonces, nuevamente, el Estado lo que más tiene que invertir es en las pruebas, y en lo que más tiene que acelerar el proceso es en las pruebas. Sin embargo, en mucha gente que tiene sintomatología positiva y a falta de que el Estado pueda garantizarme las pruebas, se han hecho estudios de imágenes donde se demuestra por tomografía, por estudios de imágenes, que es positivo, al menos por la presentación típica. Ojo, es positivo en imágenes, lo que significa que todavía no es positivo en cuanto al efecto epidemiológico, porque tengo que tener el screening, que es la prueba como tal, por si acaso, ¿no? La tomografía se debe usar de forma muy limitada y reservarse a pacientes hospitalizados, sintomáticos y con indicaciones clínicas específicas de tomografía torácica, TC torácico. Se deben usar medidas de control de infecciones después de estudiar a los pacientes infectados. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en muchos lugares donde no se lleva adelante estas medidas, la sala de tomografía se está volviendo también un foco de infección para pacientes sanos. Entonces, hay que tener muy claro aquello. Por ello es que las limitaciones y las características y las puntualizaciones que se hacen son muy precisas. Pero nuevamente, en nuestro país, lastimosamente, las pruebas que debo de tener no son suficientes. No tengo la gran cantidad de números, y eso modifica muchas veces conducta, sobre todo en los pacientes que comienzan a complicarse, en los cuales tengo que tener un razonamiento para empezar a dar tratamiento. Eso es interesante entender. Se debe priorizar el uso de equipos portátiles y, a ser posible, dejar equipos en las áreas donde se localicen los pacientes, sobre todo cuando hablamos de radiografía de RX portátil. Los radiólogos deben estar familiarizados con el aspecto de la tomografía de la infección COVID-19, de forma que puedan identificar los hallazgos de imagen y que puedan ver a los pacientes que se hayan estudiado por otros motivos. Nosotros los imagenólogos nos estamos capacitando, incluso ya hay nuevos criterios que dan una cuantificación del daño, y en virtud de ello también qué tipo de tratamiento pudiera llevarse. Entonces es muy importante cómo se pueda ir describiendo estas imágenes. Es muy importante. Luego, según la revista del Colegio Americano de Radiología, no se recomienda el uso de la radiografía o tomografía de tórax para el diagnóstico de la infección COVID-19. Las pruebas víricas siguen siendo los únicos métodos específicos para el diagnóstico. Se requiere obligatoriamente confirmación mediante test víricos, incluso cuando los hallazgos sean sugerentes de infección de COVID-19 por tomografía y rayos X. Es lo que estoy repitiendo algunas veces. O sea, a pesar de que la tomografía me diga que sí tiene, sí, por imágenes, por lo sugestivo que es, aún así necesito tener un diagnóstico de laboratorio. Por lo general, los hallazgos radiológicos en los estudios torácicos son inespecíficos y se solapan con otras infecciones, que puede ser la gripe como el H1N1, el SARS, MERS, etc., ¿no? Que pudieran también existir, puede darse el caso. El hecho de que la gripe sea estacional a la vez que coincida con la infección por coronavirus dificulta más la evaluación de tomografía, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y luego, lo que se recomienda ya es criterios para monitorización mediante tomografía, mediante imágenes, dependiendo del paciente, ¿no? Y dependiendo de las condiciones en que llega. Y dentro de todo esto, incluso puedo tener control por ecografía de tórax para ver la monitorización del día a día. Y en eso, la capacitación que tienen que tener los emergenciólogos, los infectólogos, los terapistas, es muy importante para ver cierto tipo de patrón que está presentándose, y de acuerdo a ese patrón saber si está respondiendo o no está respondiendo incluso a la parte terapéutica. Es muy importante aquello. Muy bien, eso en cuanto al rincón médico. Vamos a entrar a la parte de bulos, y he colocado dentro del bulo una noticia que no sé, puede que sea real, pero yo la pongo como un bulo y ya les voy a explicar por qué. Aparece en las redes, y creo que viene esta publicación en virtud de lo que apareció
en algún periódico que dice, el ministro de Salud informa o indica que el 60% de la población ecuatoriana se contagiará de coronavirus, pero 9 de 10 serán asintomáticos. No es la realidad si llegara a ser así, porque las estadísticas dicen que el 80% sería. Entonces ahí sería ya 8 de 10. Ahí ya veo una inexactitud. O tendrán síntomas leves. De los infectados, el 95% no irá al hospital. La realidad de las cosas es que al menos el 15% probablemente irán, 15 a 20%, inexactitud. Y tendrán un cuadro grave y apenas el 1% va a fallecer. Y eso también es un absurdo. O sea, no sé si el ministro lo dijo, supuestamente fue una entrevista en Sonorama. Si creo que lo dijo, si es que lo dijo, quizás no fue exacto en cuanto a la tabla estadística. Primero, porque la cantidad de gente que fallece, como lo estamos viendo, varía de país en país. La tasa de mortalidad en Italia es del 10 a 12%, en Alemania es menos del 2%, y nosotros pretender tener una tasa de mortalidad del 1% es una ridiculez, sería un absurdo. Y si el ministro lo dijo, yo creo que tiene que modificar el discurso porque no es una realidad, primero. Segundo, yo no puedo decir tan suelto de huesos que no nos preocupemos porque todos nos van a enfermar, no. Sí, la idea no es esa. Y nuevamente lo que hemos dicho, aquí lo que se busca es que no haya una curva acentuada de aparición de casos porque no hay sistema de salud en el mundo que pueda solventar esto. Italia lo ha demostrado, España lo ha demostrado, Estados Unidos lo está demostrando, no hay sistema de salud. Entonces no puedo decir suelto de huesos aquello. Y finalmente los datos son imprecisos. Entonces si el ministro de Salud lo dijo, espero que sea un bulo, que sea alguien que haya tomado noticia inexacta y por eso lo he colocado como bulo y no lo diga. Y si fue así, si alguien escuchó la entrevista en Sonorama del ministro de Salud el día de hoy, nos puede hacer conocer si fue verdad que lo dijo de esa manera. Sí, porque nuevamente las cifras no mienten, ¿no? Y nuevamente la tasa de mortalidad así está siendo muy variable de país en país. China alrededor del 3%, Alemania menos del 2%, Italia 10 a 12%, España cercano al 9%, ¿sí? Y nosotros estamos teniendo por encima del 2.3, 3%, con estas cifras que nos dan, sin que nos den la claridad de la gente que se muere, que es el otro dato. Porque si nos dieran la claridad de la gente que se muere, créanme que tuviéramos cifras muy, pero muy cercanas a las italianas, por si acaso. Así que, suelto de hueso, yo no puedo venir a decir esa información. Lo siento en el alma, pero son cosas que hay que decir. O sea, uno quiere remar con la misma dirección que todos y quiere apoyar a una persona que recién está entrando, pero tenemos que ser muy claros, muy precisos en la información que se da. Sí, no se puede ir sueldo de hueso a dar cualquier tipo de información. Muy bien, eso es la parte de bulos. Y ojo que lo coloqué en bulos, por si acaso. Porque alguien va a decir, doctor, está colocado en bulos por las puntualizaciones que he dado. Nuevamente en bulos, hoy día nuevamente, gárgaras con líquidos calientes o sal. ¿Va a ser efectivo para profilaxis del virus? Para evitar que me contagie. No lo va a hacer. Y nuevamente, el virus para poder contagiar tiene que ir guardado dentro de una célula. Entonces, y dentro de célula va a ir en una gotita de saliva, de estornudo, lo que sea. Entonces, la gotita de célula, ¿verdad? La célula que contiene el virus, para poder ser efectivo lo que se dice, que yo lo he puesto como un bulo, la gárgara que hago con líquido caliente debería pulverizar la célula, dañar o quemar la célula. Porque en el momento que quemo la célula, el virus se hace muy evidente y también puedo pulverizar al virus, ¿sí? Pero haciendo eso, voy a pulverizar mis otras células. O sea, yo por querer hacer eso, voy a tener quemaduras de orofaringe y a la larga no tuve ni COVID-19, pero tuve otras cosas peores todavía. Entonces, nuevamente, es un bulo. No sirve como profilaxis. No sirve como profilaxis, ¿no? Y lo de la sal va a la par también. ¿Sí? Mientras no pueda destruir la célula que lo contiene, no puedo destruir al virus como tal. Entonces, eso, puntualización. Ahora que las nebulizaciones sirvan para determinadas cosas, que ayuden para mejorar, porque, ojo, también hay cuadros respiratorios ahora, como siempre ha existido, y que se pueden confundir por COVID-19. Y hay gente que para esos cuadros respiratorios le va bien ciertas nebulizaciones, ya eso es otra cosa, pero no sirve como profilaxis, no sirve como para prevenir la infección por COVID. Nuevamente puesta en bulos, porque es una pregunta muy reiterativa. De entre las cosas positivas, estoy trayendo hoy, el día de hoy, lo que ha pasado con el municipio de Quito. La verdad que Yunda, dentro de todo, está trabajando bastante bien.
donde 12.000 raciones de alimentos salen desde la Universidad Salesiana para entregarse a la población por parte del municipio de Quito, y Quito se activa en la 4ª semana de aislamiento obligatorio. Eso de verdad que merece un aplauso, y sería importante que otras municipalidades puedan hacer. Hay gente muy vulnerable, hay gente que no tiene que comer, y ya el tiempo que estamos en cuarentena hacen que de una u otra manera sea una limitante, sea un problema severo. Entonces, felicitaciones por eso. Otra noticia positiva es que acá en Manabí se está habilitando un cuarto laboratorio para pruebas de coronavirus. Se trata del laboratorio Santa Rita, que tiene oficinas en Puerto Viejo y en Manta, y están habilitando las pruebas. Y el costo de la prueba rápida del laboratorio es de $40, que garantizan ellos 100% de efectividad, y el resultado, como es prueba rápida, se entrega el mismo día, que tiene que ser así. Entonces ya hay otra opción para aquellas personas que desearían o quisieran realizarlo, ¿no? Y finalmente también, como noticia positiva, está que las pruebas rápidas también comienzan a llegar a cierto personal. Por ejemplo, hoy día en el personal del 10 de Manta, al menos 40 personas fueron que estuvieron y han estado en primera línea, han sido llevadas a realizar pruebas rápidas. Y bueno, ojalá que comiencen todos los hospitales a tenerlas, porque entre más pruebas tengamos, entre más test tengamos, podemos segmentar mejor las cosas. Mientras no lo hagamos, vamos a tener problemas, ¿sí? Los países que mejor les ha ido con esto, China, Corea del Sur y otros más, bueno, incluso Alemania, la forma de hacerlo es hacer la mayor cantidad de pruebas. Verán que Alemania ya está superando las 200.000 pruebas por semana, ¿sí? Aquí, con datos que nos da el Ministerio de Salud Pública, hasta la fecha tenemos realizado 13.039 pruebas. O sea, nuevamente me va a decir, sí, doctor, pero Alemania es 6 veces nuestro país, 5 veces nuestro país. Sí, claro, y es primer mundo, claro, está bien. Pero para otras cosas hay prioridades, y no hay prioridades para las pruebas, ¿sí? Entonces hay que moverse. Y es lo que estamos manifestando todos los días. Y nuevamente hay que moverse también para que se sensibilice el gobierno, las autoridades, los entes bancarios, se sensibilice todo el mundo que de una u otra forma tiene que ver con la producción de dinero, la gente incluso en la parte privada, manteniendo los precios, la gente que alquila, que pueda minimizar el costo, si es que hasta puede exonerar el pago de un mes a las personas que les alquilan viviendas, que les alquilan comercios, porque es la forma. Si no nos damos las manos, olvídense, esto no va para nada, no va a funcionar. Aquí tenemos que darnos las manos todos, ¿sí? Y todos tenemos que contribuir. Y el gobierno todavía no está contribuyendo como debería. El IES no está contribuyendo como debería. El BIES no está contribuyendo como debería. Igual que las instituciones financieras, que deberían ser mucho más permisibles, mucho más laxas, y deberían contribuir de mejor forma. Muy bien, dicho esto, voy a entrar a leer lo que ustedes gentilmente colocan, y para ello me voy a mover acá nuevamente, ¿sí? La verdad que hoy día casi que no hago esto porque estaba como un poco complicado en la tarde. Me dio un pequeño malestar, que aparentemente no es COVID-19 por si acaso, pero bueno. Entonces, a partir de ello no iba a dar, pero yo creo que es necesario estar aquí también, ¿no? Es un pequeño aporte que, por lo que he hablado con algunas personas, si les ayuda, si les motiva, si les agrada. Entonces, todo lo que pueda hacer en positivo, por mi parte, perfecto. Entonces, vamos a ver lo que están escribiendo acá gentilmente. Deje que se abra un poco la página y vamos a mencionar todo ello. Bueno, aquí nos comienza a escribir Jennifer Moreira. Nos dice: contratos solo por emergencia y ocasional, y pone una carita triste y una carita de sección, creo yo que es. La que te pones la mano en la cara, creo que es de sección. Y sí, nuevamente, es una tomadura de pelo intentar exponer a gente y al menos no garantizarle 1 o 2 años de trabajo. O sea, es una tomadura de pelo, de verdad. ¿Sí? Lo mínimo que se debería hacer. Livia Rosa dice: sí, doctor, es muy cierto, esa gente quiere abusar de la necesidad del profesional. Muy de acuerdo. Gilma Salazar dice: no lo haría. No lo haría, me imagino que no lo haría, digo yo. Gilma Salazar, ella es una doctora, es médico. Entonces, asumo yo que se refiere a la parte que comenté sobre la gente que están pidiendo contratos ocasionales de salud, que ella no lo haría. Asumo yo que es eso, pero si ella me escribe y me corrige, les comentaré, ¿no? Se unen acá a la charla Richard Pinargote y Lizardo Cornejo Bravo.
Patrick Mieli, Mauro Quiroz Rodríguez y Nata, entre los que veo acá. ¿Alguien más que haya podido escribir algo? Déjenme ver si veo acá y les puedo compartir. Veamos por acá si de pronto alguien escribió algo. No, nadie más por acá. Entonces, bueno, sí, hoy día nos ha salido relativamente corto esto, relativamente corto. Lo digo así como relativamente porque la verdad es que no es tan corto. Igual ya llevamos 37, 30 minutos, ¿no? Aquí alguien está colocando, a ver, Pamela Luzuriaga dice: doctor, buenas noches. Con respecto a las medidas que se están tomando en los bancos y cooperativas, déjame ver si lo puedo leer acá porque no alcanzo. Acá está. Doctor, buenas noches. Pamela Luzuriaga. Me imagino que ella escribe, ella es de Santo Domingo, tengo entendido. Con respecto a las medidas que se están tomando en bancos y corporativas, la población en general no tiene conocimientos básicos sobre las medidas de bioseguridad y las sillas en las que se sientan mientras esperan se convierten en un medio de contagio. Tienes razón y es muy cierto lo que dice. Entonces, a ver, nuevamente recuerden que cualquier persona que llegue contagiada, que no llegue con mascarilla y tose en una superficie, el germen puede quedar allí. Y si yo vengo, me descuido y agarro a las manos, toco esa superficie y me toco la cara, si no tengo protección, por supuesto que puedo quedar desprotegido. La recomendación, a más de la mascarilla, es que lleven gafas, si les toca hacer esto. La recomendación a las cooperativas y a los bancos es que cada cierto ratito estén limpiando los asientos al menos, ¿sí? Con líquidos que ya conocemos todo el mundo que puedan utilizarse. Y finalmente, dentro de lo posible, ¿sí? Si no pueden hacer lavados de manos, que sería lo ideal, al menos hacer un lavado de gel alcohol con al menos por encima del 70% de concentración de alcohol, y hacerlo de la forma que uno conoce para el lavado de manos tradicional. Entonces, hacerlo constantemente, que al menos pueda ayudarlo, si es que es menester y es más que necesario ir a una cooperativa o a algún lado. Y recuerden que el hecho de tener guantes no implica de que yo estoy protegido. Más bien se abusa y se crea una falsa confianza con el guante, ¿sí? Y es más, si usas guantes, aún así tienes que estarte lavando las manos, porque inconscientemente teniendo el guante, verán que el virus no entra por las manos, no entra por la piel. Entonces, teniendo el guante completamente sucio, te puedes tocar la cara e inmediatamente te puedes contaminar. Dice, no, pero yo usaba guante y tenía mascarilla. No, entonces, más bien usar guante podría ser un problema si no tomo los recaudos. Así que si usan guantes, también tienen que lavarse las manos inmediatamente, y luego cuando desechen los guantes de la forma que debe de ser, también ustedes tienen que lavarse las manos inmediatamente, de la forma que se recomienda. Así que el lavado de manos nunca se excluye, al contrario. Y nuevamente el guante puede dar una mala idea de protección, una falsa protección, y eso sí está ocurriendo en muchos lugares. Cuidado con eso. No, muy bien, se ha unido Sergio Vladimir Iglesias Rodríguez, Gladys Cedeño y Jesús Zambrano. Por acá, Narcisa Lino Segovia dice: doctor, lo que dijo el ministro, que no es necesario cremar. O sea, cuando, no lo escuché yo por si acaso, pero solo puntualizo, dentro de la normativa que dejó el Ministerio de Salud Pública, la OMS recomienda la cremación, pero en casos excepcionales pudiera ser, con la debida funda y soporte, enterrarse inmediatamente a la persona afectada, ¿no? Eso sí podría ser. Muy bien, dicho esto, aquí, bueno, llegó otro mensaje, voy a leerlo ya antes de irme. María Auxiliadora González escribe: gracias, doctor. Es verdad que sus palabras nos motivan. No soy doctora ni nada de la salud. Yo lo conozco a usted desde que estaba en el colegio, me gusta ver su conferencia. María Auxiliadora González. Ya sé quién es. Pero bueno, agradezco esas palabras. Bueno, en todo caso, estamos llegando a la parte final de este video. Hoy día sí ha sido un poco menos que otros días, a buena hora, porque mucha gente no se cansa. Y nuevamente les recuerdo, los que tienen Telegram y tienen la posibilidad, hay un canal que se llama Lectura para Cuarentena, lo pueden buscar, y están subidos muchos libros, revistas, de toda índole, de cocina, de jardinería, de manualidades, de informática, de reparación de televisores, de celulares, de esoterismo, para los que les gustan, de historia, de viajes, de salud, de economía, de política, de cienciología,
en fin, un sinnúmero de revistas y libros, también de todo orden, ¿sí? De esoterismo también, de literatura clásica. Hay una buena colección de libros de Pablo Neruda. Yo la verdad me considero un nerudófilo y hay una buena colección de libros de Pablo Neruda para la gente que le gusta la poesía también, la literatura en general. Bueno, si tienen Telegram, podría ser interesante. Telegram es un programa que corre en Android, corre en iOS, corre en todas las plataformas y que es muy parecido al WhatsApp, o sea, sirve para charlar y todo, pero también tiene otras cosas muy interesantes, que pueden seguir canales de determinadas cosas, pueden incluso bajar películas, videos, etcétera. O sea, les va a servir de mucha ayuda. Si su celular tiene capacidad, les recomiendo que se puedan bajar el Telegram y que sigan el canal que se denomina Lectura para Cuarentena. Y ahí pueden bajarse todo esto de forma totalmente gratuita, como tiene que ser. Dicho esto, nuevamente, un buen deseo para todos, que puedan, dentro de lo que se pueda, estar bien. Yo sé que lo que estamos viviendo, esto va a marcar un antes y un después de la vida de toda la población del mundo, ¿sí? Un antes y un después. Y seguro que mucha gente le va a dar una valía a tener, por sobre todas las cosas, un buen sistema educativo y un buen sistema sanitario. Vamos a ver, darle total valía a que la salud y la educación tienen que ser universales, tienen que ser gratuitas y tienen que ser de calidad. Y no es un discurso político, es una realidad que todos estamos palpando, ¿sí? Entonces yo creo que el mundo va a cambiar y nosotros también de una u otra forma vamos a cambiar. Así que en virtud de ello, intentemos seguir llevando la cuarentena de la mejor manera y de una u otra forma hacer lo posible para que esto pueda llevarse. Si ustedes tienen algo que les sobre todo en alimentos, puedan compartirlo a la gente que no tiene nada, que créanme, va a ser de gran ayuda. Si algo les sobra demasiado, sí, acá por ejemplo nosotros tenemos verde, el plátano, y que muchas veces lo podemos compartir porque nace en nuestros patios, y otras frutas también, y se procura también regalarlo. Entonces, créanme que eso va a servir de mucho, ¿sí? Lo que ustedes puedan brindar, ¿sí? Que ahora estamos en una etapa de guerra prácticamente, y hay que adaptarse, hay que acoplarse y hay que contribuir. Dicho esto, espero que puedan tener una muy buena noche, se cuiden muchísimo, pónganle en buena vibra, no se enfrasquen, se depriman, se estresan, porque puedan somatizar, pueden crear enfermedades que no hay, y ahora es el peor momento para enfermarse, al menos por enfermedades que uno mismo pueda generar. Dicho esto, cuídense mucho, pasen muy bien, y si Dios lo permite, el día de mañana quizás nos estemos viendo. Chao, chao.